Bueno, continuamos con la actividad, con la guía. Habíamos quedado en el 23, no sé si se acuerdan. Sí. Bien, perfecto. Si no, aguantamos unos segundos porque hay más gente esperando, ¿eh? Bien, el 23, ¿qué dice el 23? Dice, un CD acelera uniformemente desde el reposo hasta su rapidez operativa de 500 RPM en 3,5 segundos. O sea que ya nos está dando que parte del reposo, por lo tanto, su velocidad angular inicial es 0, que llega a una rapidez operativa de 500 RPM, o sea, su velocidad angular al cabo de 3,5 segundos es de 500 RPM, y mi delta T 3,5 segundos. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos la rapidez en RPM? La pasábamos a, ¿se acuerdan? A radianes sobre segundos, ¿no? O sea, 500 RPM por minuto serían 500 revoluciones en un minuto. ¿Cómo se pasaba? ¿Se acuerdan? Un minuto equivalían a 60 segundos y 2 pi radianes era una revolución. Revolución se iban, minutos se van, y me queda 500 por 2 pi dividido 60, que son, si alguno tiene, lo resolvió, 52,36 radianes sobre segundos. Perfecto. Y nos pide que calculemos la aceleración angular del CD durante este tiempo, o sea, los 3,5 segundos. ¿Qué les parece a ustedes? Tengo la velocidad angular inicial, la velocidad angular final al cabo de los 3,5 segundos, y tengo el tiempo. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de movimiento circular? ¿Cuáles eran? En donde intervenga... ¿Faltaría la aceleración angular o no? Nos pide la aceleración angular, claro. ¿Y cuál era la aceleración? Entonces sería la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Claro, por mi delta T. Y acá despejo la aceleración angular. ¿Y cuánto valdría? La final al cabo de los 3,5 segundos menos la inicial dividido mi delta T. ¿Esto lo tengo? Sí, porque lo calculamos recién, aparte nos da como dato y lo pasamos a radianes sobre segundo. El omega inicial es 0 y mi delta T son 3,5 segundos. Bueno, si alguno tiene una calculadora a mano y me dice cuánto le da... $14,96. 11,96. 14,96. 11. 14. 14,9, bueno. Si a todos les dio bien. ¿Y qué unidades
Radianes sobre segundo cuadrado. Bien, bien, bien. Y la parte B de este ejercicio, ¿qué nos pide? Nos dice, si el CD se detiene uniformemente en un lapso de 4,5 segundos, o sea que a los 4,5 segundos se detiene, ¿qué aceleración angular tendría en ese entonces? O sea, nos dice que el CD empieza, parte del reposo, adquiere una velocidad angular operativa al cabo de los 3,5 segundos, y después, de ahí, al cabo de 4,5 segundos, ¿qué hace? Se detiene y nos pide calcular la aceleración angular en ese tiempo. Es de nuevo la misma ecuación, solo Claro. que cambias el 4,5. Profe, ¿Sí? hay una compañera que está en sala de espera. Ah, gracias por avisarme. Sí, sí, ahí la vi, gracias. Ahí está, gracias. ¿Y qué omega inicial vamos a usar acá? ¿Y qué omega final vamos a usar? La final sería 0 y la inicial la de antes. Exactamente. La final de antes. Sí, señor. ¿Y cuánto nos daría la aceleración? Puede ser 11,6. Menos 11,6 radianes sobre segundo cuadrado. Y está bien que nos dé negativa porque dice que va desacelerando, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo único que nosotros tuvimos que hacer es, de acuerdo a los datos que nos dio el ejercicio, el enunciado del ejercicio, interpretar y verificar con las ecuaciones que nosotros ya sabemos. Lo único que tuvimos que hacer fue reemplazar los valores. ¿Se entendió este ejercicio? ¿A alguno le quedó alguna duda? Si no, continuamos con el otro. ¿Puedo borrar? Bien. Vamos con el 24. Con el que sigue. ¿Qué nos dice? Dice una rueda de 10 centímetros de radio posee un movimiento de rotación alrededor de su eje. Tenemos una rueda. Vamos a hacer unos rollitos. $10 centímetros de radio. Posee un movimiento de rotación alrededor de su eje. Su eje está acá en el centro, ¿no es cierto? Su velocidad angular inicial, o sea que la velocidad angular inicial nos dice que vale pi radianes sobre segundos. Y su aceleración angular es constante y es igual a 2 pi radianes sobre segundo. O sea, su alfa es 2 pi radianes sobre segundos cuadrados. Nos pide verificar que la rueda gira a un ángulo de 6 pi radianes al cabo de los 2 segundos. Primero nosotros tenemos que verificar que al cabo de un tiempo de 2 segundos, la rueda gira un tita igual a 6 pi radianes. Bien, ¿se acuerdan cuál era la ecuación del desplazamiento angular?
¿Cómo era? Delta tita, omega inicial por tiempo, más un medio de mi aceleración angular por mi tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que verificar? Que al cabo de 2 segundos haya girado 6 pi radianes. ¿La velocidad angular inicial la tengo? Sí, me la da como dato. ¿La aceleración angular la tengo? Sí, me la da como dato. Y el tiempo que yo lo tengo que calcular también me lo da como dato. O sea que lo único que yo tendría que hacer es reemplazar en la ecuación tita menos tita inicial es igual a pi radianes sobre segundo por el tiempo, que son 2 segundos, más un medio de la aceleración angular, que es 2pi radianes sobre segundos cuadrados, por los 2 segundos al cuadrado. Mi tita inicial lo tomo 0, porque suponemos que parte de mi tita 0, en el momento inicial es 0, o sea que todo esto nos tiene que dar 6 pi radianes. Este segundo se va con este segundo cuadrado se va con este segundo acá, que después queda el cuadrado, y me quedaría, la primera parte me queda 2pi radianes, y la segunda parte, este 2 se va con este 2, me quedaría 4pi radianes. Y 2pi radianes más 4pi radianes son 6pi radianes. O sea, que nos dio lo que nos decía el enunciado, que al cabo de 2 segundos, la rueda recorrió 6pi radianes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y la parte B, ¿qué nos dice del enunciado? Verificamos que la velocidad tangencial, o sea, la velocidad tangencial, en un punto de la periferia de la rueda, en un instante t igual a 2 segundos, es pi sobre 2, o sea que esa velocidad tangencial vale pi sobre 2 metros sobre segundo, ¿no? Porque velocidad tangencial, las unidades eran metros sobre segundo. Esperen que admito a una compañera. Ahí está. Bien. Por definición, nosotros ¿qué sabemos? Que nuestra velocidad tangencial, ¿a qué es igual? A la velocidad angular por el radio. A velocidad angular por el radio. Perfecto. El radio nosotros lo tenemos porque lo dio como dato. La velocidad angular, ¿la tenemos? No, habría que calcularla con ese tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Que nuestro omega, o sea, nuestra velocidad angular, al cabo de los 2 segundos, ¿a qué va a ser igual? A nuestra velocidad angular inicial, más nuestra aceleración, por nuestro tiempo, por nuestro delta t. ¿La velocidad angular inicial nosotros la tenemos? Sí, la dio como dato y valía pi radianes sobre segundos. ¿Nuestra aceleración angular la tenemos? Sí, la dio como dato y valía 2pi radianes sobre segundos cuadrados por el tiempo, que son 2 segundos. Los segundos se me van con el cuadrado. ¿Y qué me quedaría? Que nuestro omega final, al cabo de los 2 segundos, nuestra velocidad angular, ¿cuánto valdría? Valdría pi radianes sobre segundo más 4 pi radianes sobre segundo, que equivalen a 5 pi radianes sobre segundos. Yo lo puedo dejar expresado en pi, o directamente puedo multiplicar 5 por pi y poner el valor numérico, ¿no? Pero bueno, todavía no calculamos
lo que nos pide. Lo que nos pedía era nuestra velocidad tangencial, que según me dijeron ustedes era nuestra velocidad angular por el radio. O sea que sería nuestro 5pi radianes sobre segundo por nuestra velocidad, perdón, por nuestro radio, que lo tenemos en centímetros, y nosotros la velocidad tangencial nos pedía en metros sobre segundos, así que esos 10 centímetros lo tendríamos que pasar a metros. ¿Y cuánto sería su equivalente en metros, esos 10 centímetros? Serían 0,1 metro. Por lo tanto, todo esto, ¿cuánto nos da? 5 por 0,1 serían 0,5. Serían un medio. O sea, pi sobre 2 radianes sobre segundo. Que es el valor que nosotros teníamos que llegar, que nos dio como dato. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿la dejás en radianes sobre segundo? A la velocidad No sé si a tangencial. metros. Ah, perdón. Sería No, metros no. sobre Esto es metros, sí. Perdón. Esto es metros sobre segundo. Sí, gracias. Gracias por avisar, perdón. Bien. Se puede resolver, o sea, pi dividido 2 serían 1,57. Podemos expresar 1,57 metros sobre segundo, dejarlo expresado en pi sobre 2, ¿sí? Bien. Vamos con el ejercicio 25. ¿A alguno le quedó una duda del anterior? ¿No? Bien. El 25, ¿qué dice? Dice un horno de microondas tiene un plato giratorio de 30 centímetros de diámetro. Supongamos que este es nuestro plato del horno del microondas que tiene un diámetro de 30 centímetros. Para que la cocción sea uniforme. El plato acelera uniformemente desde el reposo, o sea que ya ahí ya nos da como dato algo. Primero que es un movimiento circular uniforme, que parte del reposo, o sea que ¿qué? Que nuestra velocidad angular inicial es 0 radianes sobre segundos. Y que acelera a razón de 10 radianes sobre segundo cuadrado. O sea que nos está dando nuestra aceleración angular, que vale 10 radianes sobre segundos cuadrados. Durante un tiempo de 0,5 segundos. 0,50 segundos. Antes de que llegara a su rapidez operativa constante. O sea que parte del reposo acelera hasta por 10 radianes sobre segundo cuadrado, un tiempo de 0,5, y después de ahí ya que entra en una rapidez operativa constante, o sea que ya el movimiento cambia. Lo que nos pregunta es, ¿cuántas revoluciones da el plato antes de alcanzar su rapidez operativa? La parte A. ¿Qué les parece que tenemos que plantear? ¿Qué ecuación? ¿Qué nos está pidiendo primero? La de tita final es igual a tita inicial. Perfecto, o sea, nuestro delta tita, porque nos está pidiendo nuestro desplazamiento angular, es omega inicial por mi delta t, más un medio de ¿qué? De mi aceleración angular por mi variación del tiempo al cuadrado. Supongamos que parte del momento de nuestro tita inicial lo consideramos 0.
Entonces nuestro θ final, ¿a qué va a ser igual? A nuestro omega inicial, que ¿cuánto vale nuestro omega inicial? 0. 0. O sea que nos queda que esto es igual a 1/2 de mi aceleración angular, que vale 10 radianes sobre segundos cuadrados, por nuestro tiempo, que hasta que entre en una rapidez operativa transcurren 0,50 segundos, y esto es elevado al cuadrado. Esto se va, este segundo se va con el cuadrado, ¿y cuánto me quedaría? $1,25. 1,25. Perfecto. ¿Y en qué unidades, Judy? Radianes. Radianes. Y nos está pidiendo, el enunciado, ¿qué nos pide? Revoluciones. Revoluciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros ahí? Pasar nuestras 1,25 radianes a revoluciones. ¿Y cómo la pasamos? Una revolución, ¿se acuerdan cuánto equivale? 2 pi radianes. Pi radianes, o una revolución es una vuelta, serían 2 pi radianes. ¿Sí? Por lo tanto, 1,25 radianes es lo que yo tengo que averiguar. Y mi X sería 1,25 por 1 dividido 2pi. Bueno, estos me quedan radianes y estos en radianes se van y me quedan revoluciones. $0,2. 0,2. Perfecto. 0,20 revoluciones. O sea que el plato gira 0,2 revoluciones antes de llegar a su rapidez operativa. ¿Está bien? Esa es la respuesta que nosotros tendríamos que expresar, que dar. ¿Se entiende cómo se hace el pasaje de revoluciones de radianes a revoluciones? Bien. Después el inciso B, ¿qué nos pide? Que calculemos la rapidez angular operativa del plato y la rapidez tangencial operativa en su borde. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nuestra rapidez angular, nuestro omega final. Y nuestra rapidez tangencial, ¿qué sería? Nuestra velocidad tangencial. ¿Sí? Nos pide rapidez angular y rapidez tangencial en el borde del plato. Cuando alcanza la velocidad operativa, ¿no es cierto? ¿Cómo era la ecuación de velocidad angular final? Velocidad angular final es velocidad inicial más aceleración angular por variación de tiempo. Y la velocidad tangencial era omega por el radio. Bueno, el omega inicial yo lo tengo, sí, partida del reposo. O sea que nuestro omega inicial es 0. La aceleración angular la tengo, sí, me la dio como dato, que valían 10 radianes sobre segundos cuadrados. El tiempo lo tengo antes de que ingrese a la operativa. Sí, son los 0,5 segundos que actúa mi aceleración angular. Y una vez que yo obtengo la velocidad angular al cabo de ese tiempo, calculo la tangencial, que después va a ser
Cuando entre en operativa va a ser la velocidad angular, va a ser constante, ¿no? Se entiende que el plato acelera hasta entrar en rapidez angular constante, ¿sí? Al cabo No, de eso no lo 0,5. entiendo. Bien. O sea, yo tengo un plato que arranca con una rapidez angular inicial 0, acelera, entra en movimiento, acelera durante 0,5 segundos con una aceleración de 10 radianes sobre segundos al cuadrado. Y al cabo de ese tiempo, o sea, de los 0,5 segundos, ya entra con rapidez angular constante. Ya no acelera más, ya no tengo la aceleración en el Ya después. está, entendí. Bien. ¿Se entiende, Victoria? Entonces, ¿qué hacemos Sí, nosotros? La primera parte que nos pide cuánto gira el plato, interviene la aceleración. Después nos pregunta cuál es su rapidez angular operativa, o sea, al cabo de los 0,5 segundos, porque después ya se mantiene constante. ¿Y cuál es nuestra velocidad tangencial? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sacar? Nuestra velocidad angular final, al cabo de los 0,5 segundos, y una vez que tengamos nuestra velocidad angular final, calculamos nuestra velocidad tangencial. ¿Se entendió, Victoria? Sí, ahora sí, gracias. Bien, bien. Si alguno tiene los valores, si los calculó. La angular Primero, final, 5 radianes La sobre velocidad segundo. radianes sobre segundo. Bien, 5 radianes sobre segundos. Perfecto. y la tangencial sería 0,75. Sí. Sí, sí. Claro, porque serían nuestros 5 radianes sobre segundos por nuestro radio, que son 0,30 metros del diámetro, o sea, sería 0,15, ¿no? Y 5 por 0,15 serían 0,75, bien. Metros sobre segundo, ¿eh? Ojo con las unidades, ¿sí? Velocidades tangenciales, metros sobre segundo, velocidades angulares, radianes sobre segundo. La rapidez tangencial, ¿sí? Bien, ¿se entendió ahí? Victoria, ahí, ¿sí? Sí. Bien, entonces vamos a la parte C. ¿Qué nos dice la parte C de este ejercicio? ¿Dónde tengo el enunciado? Acá. Dice, cuando se apaga el horno, o sea, viene el horno, gira, tiene una rapidez operativa constante, y dice, cuando se apaga el horno, el plato demora 1 segundo antes de detenerse. El tiempo que demora en detenerse es 1 segundo. Calcule la cantidad de revoluciones que efectúa. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que calcular? La velocidad aceleración. angular. Ya, nosotros nos pide las revoluciones que efectúa cuando se apaga el horno. O sea, se desconecta el horno, tarda 1 segundo y se detiene. ¿Cuántas revoluciones dio? Nosotros tendríamos que calcular nuestro desplazamiento angular, nuestro θ. ¿Sí? Sí. Bien. Pero para calcular nuestro θ, ¿cómo es? Sería la fórmula de velocidad angular es igual a delta θ sobre delta t, ¿o no? No, nuestra velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de la aceleración por nuestro tiempo al cuadrado.
nosotros tendríamos que calcular nuestro desplazamiento. ¿Con qué velocidad angular vamos a actuar acá? Con la ¿Cómo final es? que usamos antes. Con la que calculamos antes, acá abajo, que valía 5, porque ¿se acuerdan que esto que se mantenía rapidez angular constante? Venía el plato, aceleraba durante 0,5 segundos, después tenía rapidez angular constante, viene con esa misma rapidez angular, ¿qué hace? Se apaga el horno, o sea, nuestra velocidad angular en ese instante va a ser la que calculamos nosotros acá. ¿Se entiende? ¿Y nuestra aceleración la tenemos ahí? No, No la tenemos. Porque no sabemos. Nos dice que se desconecta y se va a detener, o sea que va a tener que una aceleración negativo. angular negativa, claro. ¿Y cómo la podemos calcular? ¿Por qué ecuación? Si nosotros sabemos... La cómo- velocidad angular Velocidad sobre angular el tiempo. final. Exactamente. Nuestra omega final, ¿cuánto va a ser acá? Si Cero. vengo con el plato con una velocidad angular constante, lo desenchufo y al cabo de un segundo se detiene, ¿cuánto va a ser nuestro omega final? 0. 0. Nuestro omega inicial dijimos que era 5, y acá podemos despejar el alfa, que es nuestra aceleración angular, que ¿cuánto vale? Menos omega inicial sobre mi tiempo. ¿Y este tiempo cuánto es? Un segundo. Un segundo, claro. ¿Y cuánto daría entonces esto? Menos 5. Exactamente. Radianes sobre segundo, dividido nuestro tiempo, que eran un segundo. Y esto da menos 5 radianes sobre segundos cuadrados. Una vez que yo tengo mi aceleración angular, la reemplazo acá adentro y puedo calcular cuánto se desplazó. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Virginia? Bueno, a ver, anímense a calcular el desplazamiento angular. Acuérdense que pregunta cuántas revoluciones, ¿eh? O sea que el valor que nos da esto nos da en radianes, lo tendríamos que pasar a revoluciones. Yo acá tengo tita, aquí igual a mis 5 radianes sobre segundo, por mi tiempo, que es un segundo, menos me quedaría un medio de mis 5 radianes sobre segundo cuadrado por un segundo al cuadrado. ¿Se ve acá? Si yo resuelvo esto, quedaría 5 menos 2,5 sería, porque 1 al cuadrado es 1, o sea, esto daría 2,5 radianes. Y lo tenemos que expresar en revoluciones. Entonces, hacemos una revolución, son 2 pi radianes, x 2,5 radianes. O sea que nuestro serían 2,5 dividido 2pi.
0,4. 0,4 revoluciones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿A todos les dio? Sí. Bien. Vamos al 26. Pero déjenme graficar primero. Vale, acá está la partícula. En estos dos dibujos se representan los cuerpos que se mueven en un sentido horario. O sea que... ¿Puedes subir un poco la cámara? Sí. Ahí, perdón. Es el 26, igual a lo mejor lo tienen ahí en la guía. Los dos se mueven en sentido horario, tanto el A como el B. Hagan de cuenta que una partícula y tiene movimiento circular. ¿Sí? El caso A, con movimiento circular uniformemente acelerado. Y el caso B es un movimiento circular uniformemente desacelerado. Acá yo tengo aceleración positiva y acá yo tengo aceleración negativa. ¿Sí? Son los dos movimientos circulares uniformemente acelerados, pero uno con aceleración positiva y el otro con aceleración negativa. Y en los dos casos con aceleración angular constante, obviamente, ¿no? Que son los que nosotros estamos analizando. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? Que dibujemos los vectores de velocidad tangencial, de velocidad angular, de aceleración radial, aceleración tangencial y aceleración angular para los dos casos. Vamos para el caso A, primero. La velocidad tangencial en el caso A. ¿Qué les parece a ustedes esa partícula de ese Sería cuerpo? tangente a la circunferencia y para la derecha. Bueno, bien, ¿están todos de acuerdo? Lo que Sí. dice Virginia sería, esta es mi velocidad tangencial, ¿no? Sí, Virginia. Perdón, Victoria. Victoria, sí, sí, Perdón. Bien. no pasó nada. Y en el gráfico de B, ¿hacia dónde apuntaría nuestra velocidad tangencial? No sé si es para el mismo lado y la aceleración es contraria. Contraria debería ser. Velocidad tangencial estamos dibujando, el vector. Ah. Sí, sí, sí. Sería para el mismo lado y lo que va para el otro lado es la aceleración. Muy bien. Muy bien. No. Bien. Va para el mismo lado, bien. Va para el sentido del movimiento, la velocidad tangencial. ¿Sí? Bien. Vamos a dibujar el vector velocidad angular. El vector velocidad angular, ¿cómo estaba dado? Hagan de cuenta que su centro de giro es este, ¿no? Estaba ubicado Sería en para su centro, arriba con en su la centro de giro, y la dirección me la daba la regla de la mano derecha. la regla de la mano derecha. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos regla de la mano derecha, Ah, no, para abajo. ¿cómo va? Bien. ¿Están de acuerdo? O sea, nuestra velocidad, vector velocidad angular, está ubicado en su centro de giro, y la dirección me la daba la regla de la mano derecha, que en este caso, si el movimiento es para allá, la velocidad tangencial es para allá, y el radio
La regla en la mano derecha me lo da sentido hacia abajo. ¿Y del otro grado? Y también. Perfecto. Bien. Estos son todos vectores. Bien. Si tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado, tanto aceleración positiva como aceleración negativa, y constante, nosotros tenemos una aceleración radial y una aceleración tangencial, ¿no es cierto? ¿Y dónde se encontrarían esos vectores? ¿Radial, normal o centrípeta? ¿Se acuerdan? Siempre apuntando hacia Apuntando al el centro. centro de circunferencia. Bien, perfecto. O sea, nuestra aceleración radial normal siempre es apuntando hacia el centro y tangente, o perpendicular a la velocidad, al vector velocidad tangencial. ¿Sí? Ese sería nuestro vector aceleración radial. Perfecto. ¿Y nuestro vector aceleración tangencial cómo sería? En el primer caso sería siguiendo, o sea, paralelo a la velocidad tangencial, y en el otro opuesto, para el otro lado. Está bien, los dos serían paralelo. Uno sería en dirección a la velocidad tangencial, porque tengo mi aceleración angular positiva, y el otro sería en sentido contrario a la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque tengo una aceleración angular negativa. Bien. ¿Y qué nos quedaría por representar? El vector aceleración angular. ¿Y cómo estaría representado el vector aceleración angular? Tenés que hacer la suma de vectores de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, creo. Aceleración tangencial. Ese sería nuestro resultante de la aceleración. Pero ahora Sí. sería un Ah, resultado. angular. Sí, Eso está es lo bien. que me dijo ahí la resultante de este vector. Sí, está bien, este es el vector aceleración. En un lado apuntaría para allá y en el otro lado apuntaría para abajo. Bien, perfecto. Lo que yo quiero representar ahora es mi aceleración angular, mi alfa. ¿Cómo sería? En este caso es alfa positiva y en este caso es aceleración angular negativa. Sí, estaría en el sentido de la dirección de la velocidad angular. Si la aceleración es positiva, tendría un vector en la misma dirección que la velocidad angular, nuestro vector aceleración tangencial. Y si la aceleración es negativa, nuestro vector de aceleración sería en la dirección opuesta al vector velocidad angular. ¿Se entiende? Porque tengo una aceleración negativa, tengo un movimiento desacelerado. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Todos lo entendieron? ¿Cómo son los vectores? ¿Cómo van? ¿En qué sentido van? ¿En qué dirección? Bien. Yo le tendría acá un PowerPoint. Bueno, que se ve un poquito mejor, pero bueno, se entiende. Si se entiende el grafiquito. A lo mejor les puedo mostrar, a ver si les puedo compartir la pantalla para que le saquen una impresión. Vamos a compartir pantalla, a ver, díganme si ustedes están viendo esta pantalla ahora.
Sí, Sí se ve. Está. Bueno, el primer caso era acelerado, el segundo desacelerado, o sea, aceleración positiva, aceleración angular negativa. Ahí está nuestro vector velocidad tangencial para el caso A, para el caso B, nuestra velocidad angular para el caso A y para el caso B, ¿se acuerdan de la regla de la mano derecha? Aceleración radial en los dos movimientos. Ahí tenemos aceleración angular para el caso A y aceleración angular para el caso B. ¿Se acuerdan que era desacelerado? Ahí tenemos nuestra aceleración tangencial para ambos casos. Bueno, si quieren sacarle una impresión de pantalla. Bueno. Bien. Seguimos entonces. Vamos con el ejercicio 27. ¿Todos pudieron sacar una impresión de pantalla? Sí, profe. ¿Qué nos dice el ejercicio 27? Nos dice que una rueda que posee movimiento de rotación alrededor de su eje parte del reposo, o sea que ya nos está indicando que al partir del reposo nuestra velocidad angular es 0, una rueda, su eje de giro está en el centro, Profe, se una acelera, pregunta. ¿sí? Ahí cuando dice que empieza desde el reposo, ¿también sería la velocidad tangencial 0 o no? ¿Y cómo es, Victoria, la velocidad tangencial? ¿Cómo es? No, está bien, está bien. ¿Cómo era la ecuación? Velocidad tangencial es omega por el radio. Ah, sí. Y Si el entonces omega la es otra 0, ecuación es angular. si la velocidad angular es 0, la velocidad tangencial, Claro, también es 0, listo. bien. Se acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad angular, o sea, se acelera, no me dice la aceleración, hasta alcanzar una velocidad angular de 900 RPM. 900 RPM al cabo de ¿cuánto? De 20 segundos. Bueno, después dice calcule la posición. Bien, vamos a ir por paso. Ahí les dejo de compartir porque si no, no los veo. No veo tampoco la pantalla, a ver si se ve. Entonces tenemos una rueda que tiene un movimiento de rotación, obviamente. Vamos a indicarlo para allá. Que se acelera uniformemente hasta alcanzar las 900 RPM en 20 segundos. Primero, ya de por sí, nosotros que sabemos que tendríamos que pasar estas 900 RPM a radianes sobre segundos. ¿Cómo hacemos? Estos son 900 revoluciones por minuto. Un minuto son 60 segundos. Y 2 pi radianes es una revolución. Cancelan las revoluciones, se van los minutos. Bueno, si ustedes me hacen el cálculo, me dicen cuánto da esa 30 pi. velocidad angular final. ¿Cuánto, perdón? 30 pi. 30 pi radianes sobre segundo, ¿sí? Sobre segundo. Bien. Entonces nos pide que calculemos la posición al cabo de un segundo de un punto que se encuentra inicialmente en la parte más alta de la rueda. O sea, nosotros tenemos que calcular su posición al cabo de un segundo. Tiempo, un segundo. O sea, lo que nos pide nuestro tita, nuestro desplazamiento. Dijimos que tita final menos tita inicial, la ecuación era omega inicial por el tiempo, más un medio de mi aceleración por mi delta t al cuadrado.
el tita inicial yo lo tengo, y suponemos que nuestro tita inicial, partimos del 0, es 0. Nuestro omega inicial, velocidad angular es 0, porque parte del reposo, o sea que nos quedaría que nuestro desplazamiento es igual a 1/2 de nuestra aceleración angular por mi variación del tiempo al cuadrado. ¿Y nuestra aceleración angular la tenemos? No, no la tenemos, no la da como dato, pero la podemos calcular. ¿De dónde la podemos calcular? Y si nosotros tenemos que nuestro omega final es nuestro omega inicial más aceleración angular por el tiempo, esto va a ser 0. ¿Este cuánto sería? Si durante 20 segundos yo tengo una aceleración angular constante, sería 30 pi radianes sobre segundo igual a nuestro alfa por nuestro tiempo, que sería nuestro 20 segundos. Y acá puedo calcular el alfa. ¿Cuánto me da el alfa? ¿Los 20 segundos de dónde salen? Los 20 segundos lo daba como dato. Que la rueda llegaba a una velocidad operativa de 900 RPM al cabo de 20 segundos Ah, y que partía del reposo. Eso lo daba como dato del enunciado. claro, no estaba viendo el enunciado. Ah, bien, lo daba como dato del enunciado. Al cabo, nosotros tenemos que calcular cuánto se desplazó al cabo de un segundo. Pero como sabemos que nuestra aceleración es constante, nosotros la calculamos a los 20 segundos y ya dentro de ese segundo ya tenemos la misma aceleración angular. ¿Que cuánto valdría la aceleración angular? 4,8 radianes sobre segundo cuadrado. Medio. Bueno, 4,8 radianes sobre segundo cuadrado. Perfecto. Entonces yo ya tengo mi aceleración angular y ¿qué hago? La reemplazo acá, calculo mi desplazamiento. Y díganme cuánto da. Me pide mi desplazamiento al cabo de un segundo. Acá vamos a poner 1 en vez de 1,0 por los dos que sé. Ahí está. Tres cuartos pi o 2,35. 1/4 pi. 3/4 pi. Ay, no te escuché, Judy. 3/4 pi. Se me corta, pero no entendí. Pi, un cuarto pi. 3/4. 0,75 pi. Ah, perdón, no te entendí, perdón. 0,75 pi, o de lo mismo 0,75 por pi son 2,35 radianes. O sea que lo que se desplaza son 0,75 pi radianes. Que si los quisiéramos dar en grados, ¿cuántos grados serían? Dos pi serían 360 grados. Claro, habría que pasar estos 0,75. Profe, ahí no entendí en la ecuación, cuando sacás el tita, Sí. queda 4,8 radianes sobre segundo, o sea, 1 sobre segundo. No entiendo por qué va el pi al final. O sea, como el resultado da con pi. No, porque acá el resultado Judy me lo dio en pi, porque se ve que ella no hizo el 4,8, pero si no sería 4,8
me lo expresó Claro, en pi. trabajé todo con pi, o sea, no metí nada en la Claro, calculadora, simplemente sumé y resté y quedó Ah, así, exacto. claro, si no sería listo, listo. 2,30 y algo, 2,4. Claro, a mí me dio eso, por eso no entendía Bien. que... Sí, sí, sí. Por eso, se puede dejar expresado en pi o lo puedo resolver tranquilamente, no pasa nada, ¿sí? O sea, si pongo 2,4, está bien. Sí, 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 sí. Sí, Listo, listo. Victoria, sí. Sí, sí, no. Sí, está bien. Bueno, recorre 2,4 radianes. ¿Y qué más nos pide el enunciado? Bueno, si lo quería dar en ángulos, sabemos que pi son 180 grados. Bueno, 2,4 radianes, habría que sacar la cuenta cuántos grados sería, ¿no? 135. 135 grados, más o menos, sí. Una regla de 3 simple y da 135 grados. Bien, la parte B de este ejercicio que nos pide que calcule y representa las componentes de, de la aceleración tangencial y normal de la aceleración en un instante, en ese instante de t igual a 1 segundo. O sea, nuestra rueda, ¿qué va a hacer? Esto es la parte B. Esta es nuestra rueda. Supónganse que estos son los rayos, no sé, una cosa así. Y nos dice que del punto de acá, al cabo de 1 segundo, recorrió 135 grados. Si estos son 90, por acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Que calculemos nuestra aceleración radial y nuestra aceleración tangencial. Si el movimiento es para allá, nuestra aceleración nos dio positiva, o sea, nuestra aceleración tangencial sería así, y nuestra aceleración radial, como me dijeron hoy, está siempre dirigida hacia el centro. O sea que nosotros tenemos que calcular esos dos vectores, o sea, nuestra aceleración radial y nuestra aceleración tangencial. ¿Y cómo se calculaban? ¿Se acuerdan de las ecuaciones, de las expresiones? La radial, ¿qué era? La velocidad angular por el radio. Sí, de la otra había 2 de la centrípeta. Y la otra, claro, puede ser Angular, la velocidad angular al cuadrado por el radio o la velocidad tangencial tangencial, al exactamente, cuadrado. por el radio. Claro. Exactamente. Esto todo en tiempo en 1 segundo, ojo. Y me da como que el radio es 10, eso no se lo dije, me parece, 10 centímetros.
¿Alguno lo calculó? Sí, Nuestra aceleración radial es omega, nuestra velocidad angular al cuadrado por el radio. Nuestra velocidad angular al cabo de un segundo, ojo, ujú, porque nos pide que calculemos para ese tiempo. Entonces nuestra velocidad final angular al cabo de un segundo va a ser nuestra angular inicial, que es 0, más nuestra aceleración angular, que la calculamos antes, que ¿cuánto valía? 1,5 pi. Sería 1,5 pi radianes sobre segundo cuadrado por mi tiempo, que es un segundo. ¿De dónde sacamos ese 1,5? Esto lo calculamos en el inciso A del ejercicio. Ah, Sería listo. el 4,8 radianes sobre segundo Claro, gracias. cuadrado. Claro, 4,8 radianes sobre segundo cuadrado. Sí, sería este valor acá. Radianes sobre segundo cuadrado. Multiplicado por un segundo, ¿cuánto me da? Todo esto me da 4,8 radianes sobre segundo. Este es mi omega, que yo tengo que poner acá al cabo de un segundo. O sea que mi aceleración radial va a ser igual a 4,8 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio, que ¿cuánto vale el radio? 0,1 metros. 0,1 metros. Bien, ¿y cuánto da todo esto? 2,22. ¿Cuánto da? 2,22 radianes sobre segundo cuadrado. Ojo las unidades, Sui. ¿Sí? Aceleración Es radial. verdad, metros. Bien. Y la tangencial es mi alfa por el R, por el radio. O sea, mi alfa eran 4,8. Mi aceleración angular por el radio, 0,1 metro. Y esto, si no calculo mal, 0,48 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entendió? O sea, No lo único que entendí, nosotros... perdón, no Sí. entendí bien lo de aceleración radial. Me perdí ahí. Bueno, aceleración radial, nosotros sabemos que según la ecuación es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Sí, Esta velocidad angular, nosotros al cabo de un segundo, que es lo que nosotros tenemos que calcular, porque nos pide que calculemos la aceleración tangencial y radial al cabo de un segundo, esta velocidad angular al cabo de un segundo no la tenemos nosotros, no la habíamos calculado. Entonces la tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Según la ecuación, omega final, omega inicial más aceleración por el tiempo. Nosotros sabemos que parte del reposo, o sea que el omega inicial es 0. El omega final, al cabo de un segundo, va a ser nuestra aceleración angular por el tiempo, que es un segundo. Esta aceleración angular la habíamos calculado en el inciso A del ejercicio, que Sí. valían 4,8 radianes sobre segundos cuadrados. Entonces hacemos 4,8 radianes sobre segundos cuadrados por el tiempo, un segundo. Y nos da esta velocidad angular. Que esta velocidad angular es la que nosotros tenemos que reemplazar en la ecuación de aceleración radial para calcular la componente de la aceleración radial al cabo de un segundo. Sería nuestro 4,8 al cuadrado, porque es omega cuadrado, por el radio, ok. que está expresado en metros. Y este resultado nos da en metros sobre segundos cuadrados. Esa es la Ok. componente de la aceleración radial. Y la tangencial sería nuestra aceleración angular por el radio. Nuestra aceleración angular es 4,8 radianes
sobre segundo cuadrado por 0,1 metros, que es el radio. Ok, Nos da gracias. 0,48. ¿Se entendió, Lucía? Sí, ahí sí, gracias. Perfecto. Bien. Nosotros calculamos estas dos componentes, que fue lo que nos pedía el ejercicio. Pero si el ejercicio nos pedía calcular el módulo de esa aceleración, sería nuestro vector, este estaría ubicado acá. ¿Se acuerdan? Este sería nuestro vector de aceleración, que por Pitágoras era el cuadrado de esto, la suma de los cuadrados de los catetos y la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo calcular esto, no? Bien. Y la dirección, el ángulo, sería arco tangente de una componente sobre la otra. Bien. ¿Se entendió este ejercicio acá, el planteo, cómo lo fuimos resolviendo? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer el 28, que el 28 nos pide algo parecido, similar. ¿Qué nos dice el 28? El 28 dice: un ventilador de techo de 1 metro de diámetro gira sobre un eje fijo con una velocidad angular inicial de 1,5 radianes sobre segundo. Entonces, el 28, tenemos un ventilador de techo, supónganse que este es nuestro ventilador. Profe, no se ve. Ahí le levanto la cuenta. Ah, ahí está, gracias. No. Nos dice que de 1 metro de diámetro, hagan de cuenta que esto describe una circunferencia así, ¿no? Nos dice que el diámetro es 1 metro, que gira con una velocidad angular inicial de 1,50 radianes sobre segundos, o sea que no parte del reposo. Y nos dice que la aceleración angular es de 5 radianes sobre segundos cuadrados. Verificar que la magnitud de la aceleración resultante de un punto en el extremo de la paleta en el tiempo igual a 0,2 segundos es igual a 4 metros sobre segundos cuadrados. El módulo de la magnitud de esa aceleración. Tenemos el radio, tenemos velocidad angular, tenemos aceleración angular, el tiempo donde lo tenemos que calcular, nos da como dato, y nos dice que tenemos que averiguar que esa aceleración, el módulo de esa aceleración, la magnitud es 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que calcular acá? Nos pide una magnitud, una aceleración. La aceleración centrípeta y la tangencial. Exactamente, nosotros tenemos que calcular nuestra aceleración tangencial y nuestra aceleración radial, normal o centrípeta, como ustedes dijeron. Una vez que calculemos estos dos valores, aplicamos Pitágoras y calculamos nuestro módulo de la aceleración. ¿Se animan a calcularlo? A ver. Nuestra aceleración radial, normal o centrípeta, dijimos que era omega cuadrado por r, porque lo mismo b cuadrado, velocidad tangencial sobre el radio. Y la aceleración tangencial, aquí igual, al alfa por el radio.
¿Alguno lo pudo calcular? ¿Obtuvo algún valor? No. Yo, pero no me dio 4,0. Yo sí. Vale, 4. Bueno, bien, a ver, vamos a resolverlo. Nosotros tenemos que calcular aceleración radial y aceleración tangencial. Aceleración radial tenemos que calcular nuestro valor de omega al cabo de 0,2 segundos. Nuestro valor de omega final, velocidad angular final, es velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Nuestro omega inicial es 1,5. 1,5 radianes sobre segundos, más la aceleración angular que vale 5 radianes sobre segundos cuadrados, por nuestro tiempo, que son 0,2 segundos, porque nos pide que calculemos los valores al cabo de 0,2 segundos. Estos segundos se van con esto y nos quedaría 5 por 0,2 más 1,5. O sea que nuestra velocidad angular al cabo de 0,2 segundos vale 2,5 radianes sobre segundo. 2,50, perfecto, radianes sobre segundo. Esto es lo que nosotros tenemos que usar acá. ¿Sí? Entonces nos quedaría que aceleración radial es igual a 2,50 radianes sobre segundos, todo al cuadrado, por el radio, que el radio ¿cuánto vale? 0,5 metros. 0,50 metros, porque nos daba el diámetro, ojo. Bueno, si resolvemos esto, nos da una aceleración radial de 3,12, creo, metros sobre segundos cuadrados. Y nuestra aceleración tangencial sería nuestra aceleración angular, que son 5 radianes sobre segundos cuadrados, por el radio, que el radio dijimos que era 0,5 metros, y esto nos da 2,5 metros sobre segundos cuadrados. Pero lo que nos pide es nuestra aceleración total, que sería el cuadrado, la raíz cuadrada de aceleración radial al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. O sea que sería 3,12 al cuadrado más 2,5 al cuadrado, todo raíz cuadrada. ¿Y cuánto da? $3,994 metros sobre segundos cuadrados. O sea que nos dio cómo es lo que nosotros teníamos que demostrar. ¿Sí? ¿A todo le dio? Sí. Una pregunta, Sí. pero ya es de una fórmula. La aceleración radial, velocidad al cuadrado sobre radio, se refiere a la velocidad tangencial, ¿no? Exactamente, porque acá lo que Por hicimos las dudas. fue reemplazar qué es lo que vale omega. Ujú, Velocidad por radio. Velocidad claro, tangencial por radio. Al cuadrado se van los radios y te queda un radio abajo. ¿Sí? sí. Bueno, ¿se entendió o no se entendió lo que calculamos? Sí, sí. ¿Sí? ¿A alguien no le había dado hoy? ¿O escuché mal? Sí, sí, yo había hecho mal. Ah, bien, Alejo, ¿te diste cuenta dónde era el error? Sí, había tomado ¿cómo es? La velocidad la había tomado como la que me dio primero. O sea, Ah. no había resuelto. Sí, ojo, ojo, porque decía al cabo de 0,2 segundos, ¿sí? Sí, sí. Bien.
Vamos a hacer el 30. A ver, esperen que dibujo una... Ese ya lo hicimos, ya lo en hicimos. teoría. Ah, ¿ya lo hicieron? Sí. Ah, buenísimo. Mejor. Perfecto. ¿Y el 29 lo hicieron? No. Vamos con el 29 entonces. ¿Qué dice el 29? Dice, un automóvil parte del reposo. Ya ahí ya nos da un dato. Y tiene una aceleración tangencial constante de 3. Perdón, una aceleración tangencial de 3 radianes sobre segundos. Perdón, una aceleración tangencial, cualquier cosa que ya no te disculpe. Aceleración tangencial de 3 metros sobre segundos cuadrados. En una pista circular de prueba de 60, Profe, sube un poco la... sí, ahí voy, 60 metros, Gracias. nada, de radio. O sea, nuestro radio de la pista es 60 metros. Nos da la aceleración tangencial y nos dice que parte del reposo. Primero nos pide calcular qué aceleración angular tiene. O sea, tenemos que calcular aceleración angular, alfa. Nos da como dato aceleración tangencial. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial a qué es igual. Alfa por R. Por lo tanto, nuestra aceleración angular sería nuestra aceleración tangencial dividido en radio, ¿no? Sería 3 metros sobre segundo cuadrado dividido 60 metros. ¿Y cuánto da esto? $0,05. 0,05 radianes sobre segundos cuadrados. ¿Está bien? Lo único que hicimos fue reemplazar la ecuación. La parte B, ¿qué nos pide? ¿Qué rapidez? La parte B nos pide qué rapidez angular tiene, o sea, nuestro omega nos pide al cabo de 6 segundos después de arrancar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí cuando calculaste la aceleración, ¿el radial lo pongo yo? Sí, sí, porque nosotros ya sabemos, estos metros se van, y nosotros ya Claro. sabemos, esto nos va a quedar 1 sobre segundos cuadrados, y la aceleración angular sabemos que da Claro, está 3 bien. radianes sobre segundos cuadrados. Sí, Victoria. Sí, porque me había confundido. Está bien, gracias. Bien, bien.
Bien, nos pide nuestra aceleración, nuestra velocidad angular al cabo de 6 segundos. Omega inicial más aceleración por tiempo. Partida del reposo, nuestra aceleración angular la calculamos anterior. ¿Y cuánto sería esto? 3. Por el tiempo. ¿Y esto cuánto nos da? 0,3. 0,3 radianes sobre segundos. Bien. La parte C, ¿qué nos pide? ¿Qué aceleración radial tiene en ese instante? Aceleración radial, ¿cómo era la ecuación? Omega al cuadrado por radio. Omega cuadrado por radio. Directamente reemplazamos. ¿El radio lo tenemos? Sí, porque lo daba como dato. El omega lo tenemos, sí, porque lo calculamos recién. La parte la parte D dice dibuje una vista superior de la pista del auto, el vector velocidad, las componentes del vector de la aceleración a los 6 segundos, bueno, una vista superior. El E dice qué magnitud tiene la aceleración total. ¿Cómo era la aceleración total? La magnitud era la raíz cuadrada de la tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. Ya lo calculamos en los componentes anteriormente. Y después nos pide qué ángulo forma ese vector con la velocidad del automóvil a los 6 segundos. O sea, lo que tenemos que calcular es el arco tangente de la componente radial sobre la tangencial, y ahí nos da el ángulo que forma con la componente de la velocidad. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿A alguno le quedó alguna duda, algo? Lo único que hicimos fue reemplazar las ecuaciones, nada más, ¿sí? ¿Pero se entendió cómo se plantean estos tipos de ejercicios? Profe, en el F, cuando dice qué ángulo forma este vector con la velocidad del automóvil, Claro. ¿sería lo de la aceleración? ¿Qué ángulo forma? Claro, ¿qué ángulo forma? Sí, la componente de esta aceleración con respecto a la velocidad del móvil, porque si nosotros lo dibujamos, en la parte D te decía, dibuje una vista superior de la pista del auto, el vector velocidad y las componentes del vector aceleración. O sea, yo tengo acá el auto, va a tener una aceleración radial, perdón, una aceleración tangencial, va a tener una velocidad tangencial, y acá va a tener una aceleración radial, normal o centrípeta. Esos son los vectores de acuerdo a una vista superior, ¿sí? Sí, sí. Entonces, lo que me pide es la componente de esta aceleración, que va a ser el vector inmódulo, lo calculamos por Pitágoras. Ah, y ahí queda el ángulo. Y el Claro, ángulo no que me me daba pide es cuenta. que forma con la... No me lo Exacto. imaginaba, lo tenía que, o sea, porque tenía que haber hecho primero el otro ejercicio. Bueno, yo no lo dibujé porque... Claro, no sabemos. Pero sí. ¿Ahora se entiende, Victoria, cómo se calcula? Sí, sí, sí. No me lo La imaginaba. tangente de la radial sobre la tangencial y nos da el ángulo que nosotros buscábamos con respecto a la horizontal. Listo, gracias. Bien. Y lo indicamos, obviamente, ¿no? Cómo lo calculamos, dónde estaba expresado. Bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, por hoy terminamos. Bueno, profe. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, chicos. Gracias. Bueno, profe. Gracias. Adiós. Gracias. Sí. Nos Gracias, chao. Chao. Sí, Alejo.